Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siguiendo con aspectos diversos de la vida del Señor, la vida de la gracia que hemos escuchado también en la lectura, el tema así general del retiro, sí, porque como son temas diversos y son nuevos además, pues es realmente la predicación del reino de los cielos, hacer visible el rostro a todos, el rostro del Padre. Este es como el lema de todo el retiro. Y luego, como habéis escuchado, pues hemos hablado de la vida de la gracia y ahora hablaremos un poquito de la predicación del Señor también. Y después hablaremos también de las parábolas, algunas cosas de las parábolas. Bueno, son diversos aspectos que vienen bien repasar, o viene bien también pensar en nuestra oración personal. Y hoy, y en este rato de oración que hacemos ahora, vamos a pararnos un poquito en ver cómo hay una unidad de vida, hay una unidad en la vida de Cristo, lógicamente, entre lo que dice, entre su predicación, sus gestos, sus palabras, también, y sus palabras en su vida y sus propias palabras, ¿no? Pero me centro en la palabra de Dios, primero. Porque es verdad que el Señor nos ha dejado como herencia su palabra. Él es la palabra, de hecho. Él es la palabra. Hay un texto de, creo que San Juan de la Cruz, que dice que Dios dijo su palabra y ya está dicho todo. Ya está todo ahí. Y ya cayó, no tiene más que decir, lo dice de una manera también muy poética, como escribe Juan de la Cruz. El Señor nos ha dejado su palabra. Él es el Verbo. Es la palabra definitiva, como te digo, la que nos revela Dios. Y por su palabra, por la vida del Señor, conocemos, nos adentramos en el misterio, ese misterio que antes hablábamos, también de la vida divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, filiación, amor. Y es un gran don que conservemos con fidelidad las palabras amadas del Señor, es decir, la palabra de Cristo que está escrita, recordada, y que se nos recuerda cada día en la liturgia eucarística, que se nos entrega en el Evangelio, que la vivimos también a imitación de Cristo. Por eso, leer la palabra de Dios, como hacemos todos los días, tanto a nivel personal, en el Evangelio, en la oración, como a nivel también de comunidad, en la misa, en la Eucaristía, es como una llamada continua a ser testigos de la palabra de Dios, a dar testimonio de Jesucristo, de esa palabra. Y es que tú y yo hemos sido elegidos para ser Cristo, otros Cristos en la tierra, en medio del mundo, y por tanto para imitar la vida de Cristo. Y lo haremos a través del conocimiento de su palabra, de su predicación, de sus mismísimas palabras,
hay toda una línea de estudio en la Sagrada Escritura, ¿no? que muchos autores que han ido indagando, ¿no? Purificando mucho el Evangelio, purificando mucho los textos para llegar a las mismísimas palabras de Cristo, ¿no? Es decir, quitando todo lo que pueda ser como adherencias posteriores, ¿no? Mismísimas palabras de Cristo. Conocer bien lo que Cristo dijo realmente, lo que dijo las mismas palabras de Cristo. Por eso hay el estudio, ¿no? del arameo, estudio del hebreo, es importante, ¿no? Es decir, para llegar a conocer bien las mismas palabras del Señor. Bueno, pero nosotros conocemos la palabra de Dios. Y en esa vida de Cristo, conocer la palabra de Dios nos lleva a quererle más, conocerle y quererle. Y por tanto, también ser continuadores de la obra de Dios. Es verdad que el Señor cuenta con nosotros y nosotros somos conscientes también y lo sabemos perfectamente de nuestra pequeñez. Y es verdad que Dios, a pesar de eso, quiere utilizarnos como instrumentos en sus manos. Se sirve, por ejemplo, de los panes y los peces de un chaval para hacer un gran milagro. Con un poco de barro cura los ojos de un ciego. Y elige para que testifiquen su vida y sean sus apóstoles pescadores, gente sencilla, que no destacaba por nada. Y ellos, que le siguen, se dejan transformar por Cristo. El barro es dúctil y el Señor con eso hace un milagro. Los peces muertos y el pan son inermes y el Señor se dejan hacer. Con eso el Señor hace un gran milagro. En 3 años la vida de aquellos hombres cambian y después les entrega el Espíritu Santo en Pentecostés. Y ellos son capaces de transmitir la palabra de Dios. Dice concretamente San Pablo: no tengo la elocuencia de los retóricos, dice, o de los sabios. Predico lo que he aprendido. Mi evangelio es Cristo en la cruz. Pues fijaros, pensando en esto que acabamos de recordar, ¿no? Es decir, que dice San Pablo, que es clave, ¿no? Es decir, mi evangelio es Cristo en la cruz. Predico lo que he aprendido. Bueno, pues nosotros hemos sido llamados precisamente a eso, a hablar y a manifestar con nuestra vida lo que hemos aprendido. De ahí que mi vida, la intimidad de mi vida, sea llegar a poder decir lo de San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Es decir, que vean a Cristo en mí. Y eso supone, por tu parte y por la mía, una conversión continua y una formación constante. Por supuesto. Somos conscientes, precisamente por nuestra vocación, de la necesidad tan absoluta que tenemos de una formación constante. Si no, ¿qué haríamos aquí hoy? Haciendo un retiro un domingo por la mañana. Podemos estar dando un paseo, yo qué sé, o tomando las cervezas. O podríamos... ¿Qué hacemos aquí? Formándonos, retirándonos para hablar con el Señor. ¿Qué hemos hecho? Muchos de nosotros el curso anual o la convivencia o lo que sea el curso de retiro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cada semana cuando recibimos una charla, cuando recibimos un círculo? Cada semana cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Fijaros que todo siempre empieza por la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, que incluso cada día la meditamos en la oración y la meditamos al final del día en el comentario del Evangelio, porque esa es nuestra vida y porque queremos imitar a Cristo, que es la palabra. Cristo, que es la palabra. Es decir, queremos que esa vida de Cristo se vea en nuestras vidas. Es lo que el Señor queremos y lo que el Señor quiere de nosotros. De ahí que
que nosotros, pues a través de ese conocimiento de la palabra de Dios, vivamos con la ilusión de transmitirlo, de convivir, de llevar a la práctica los planes de Dios, de tener de afrontar ese desafío de esperanza que el Señor también nos propone, y que de alguna manera también nos están recordando de muchas maneras diversas, ¿no? Pues ahora como queráis enfocarlo, ¿no? Pero cada uno primero en su vida personal. En su vida personal uno tiene que pensar, y es buen momento estos ratos de oración y de silencio en el retiro. ¿En qué tengo que cambiar yo para de verdad ser buen transmisor de la palabra de Dios? Para que en mi vida, hablábamos al principio, esa unidad de vida también se vea que la vida de Cristo está en mí. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que hacer yo para que a mí, como encargado de grupo, como director de un centro, como director de lo que sea, en mi caso como sacerdote, qué tengo que hacer yo para que de verdad, a través de mí, salía esta mañana también la otra meditación, se vea el espíritu de la obra? A través de mí yo sepa transmitir lo que he aprendido y lo que estoy aprendiendo continuamente. ¿En qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo? ¿O qué tengo que hacer también para que esas indicaciones que me van recibiendo, pues a través de las cartas del Padre, a través de las cosas que nos van diciendo los directores, a través de, pues yo sepa también transmitirlo, eso, hacerlo vida, en primer lugar, hacerlo vida misma, asumirlo en mi vida y poder transmitirlo, porque se transmite lo que se vive, evidentemente. Se transmite lo que se vive. Y todo lo que, bueno, por lo menos lo que tenemos, ese convencimiento, porque lo vivimos. Lo vivimos. Está en nuestra vida. Está en nuestra vida. Ayer me escribían un mensaje desde La Coruña, un sacerdote de casa que me contaba de otro que se está muriendo, que ha sido un puntal en la labor de allí, un sacerdote agregado, ¿no? Durante muchísimos años en los colegios y en la parroquia, y es pobre, está muriendo, está ya mayor y está muy mal. Y me decía, ¿no? Es decir, haciendo como una especie de reflexión personal, ¿no? de la vida de este hombre, me decía, ¿no? El ejemplo, ¿no? Es decir, de un hombre entregado a Dios, que a través de un hombre, por otra parte, muy sencillo, una humildad muy que destaca muchísimo, ¿no? Pues sin darse importancia, y ha hecho una labor impresionante, ¿no? Es decir, me decía, ¿no? Una reflexión hacía, ¿no? Decía, a mí me conmueve ver el ejemplo de una persona que se ha identificado perfectamente, bueno, decía perfectamente, pero ha intentado identificarse con la cruz de Cristo, con la cruz de Cristo, lo está pasando muy mal, está en una cruz, por así decirlo, no puede moverse, y decía, la cruz de Cristo y el amor a Jesús en la Eucaristía, que era como su tema, ¿no? Su tema. Yo he podido recibir su charla muchos años, y era muy impresionante. Salía uno edificado, de ver cómo una persona sencilla y buena iba luchando día tras día en ser Cristo, en vivir la vida de Cristo, vivir la vida de Cristo. Y este verano, que pude estar con él un día, unas horas charlando, me decía, mira, mi silla de rueda, mi sitio donde está es como mi cruz, para mí esto es vivir la vida de Cristo, ¿no? Pues esos ejemplos tendréis muchos más, hay muchos más por ahí, de personas que nos están como manifestando con la sencillez de su vida, y con todo esto, bueno, pues lo que es, ¿no? Lo que es vivir la vida de Cristo, vivir la vida de Cristo nosotros, transmitir eso. A veces la predicación no es tanto la predicación, es la propia vida nuestra, por eso es la unidad de vida. Es la vida nuestra. Cuentan de San Francisco de Asís que un día salió con otro fraile
de esos suyos, ¿no? Y le dijo, vamos a predicar. Y dieron no sé cuántas vueltas por la ciudad y no dijeron nada, ¿no? Y le dijo, Padre Francisco, todavía no hemos hablado. Y entonces San Francisco de Asís le dijo, te has pasado 2 horas predicando con tu presencia. Le dijo, más o menos, esta es la pequeña anécdota. Luego ya empezaron a hablar, pero predicando con tu presencia. Yo diría, predicando, o sea, transmitiendo con tu vida, con lo que vives, con cómo llevas una enfermedad, cómo transmites a través de tu paciencia, de nuestra paciencia, cómo transmitimos a través de cómo, incluso fijaros cómo damos un círculo, o cómo recibimos una confidencia, una charla fraterna, o cómo hacemos una corrección fraterna, o cómo hacemos, incluso se nota, ¿no?, la vida de piedad nuestra, ¿no? La vida de piedad nuestra. Se te ve rezar, se te ve sonreír, se te ve participar, se te ve perdonar, comprender. Eso es predicar, eso es vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo. A través de todo esto. Tenemos el ejemplo de tantas personas que nos han precedido. Estoy pensando, no sé, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benito XVI, en nuestro Padre, en fin, tantos, en Don Álvaro, ¿no? Es decir, como esas personas que te decía antes, se han jugado la vida, han alimentado su vida con la palabra de Dios, nos han enseñado a amar a Cristo, y como han llenado el alma de fervor y han arrastrado también a tanta gente a amar al Señor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, dice el Señor, que el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece en vosotros y está con vosotros. Está con nosotros. Se nota que está con nosotros el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos y volveré a vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo mismo lo amaré, y yo mismo me manifestaré a él. Son palabras del Evangelio de San Juan. Señor, que se vea que estás en mí. Esto es lo clave, que se vea que estás en mí. Porque yo oiga tus palabras, viva de tu palabra, y mi vida nazca de esa oración, de la meditación de tu palabra. Que mi trabajo sea compartir tu vida con los demás. Que siempre me vean con ese optimismo de quien ama al Señor, con ese entusiasmo de quien vive la vida del Señor, o de quien vive también el sacrificio de Cristo en la cruz y de la Eucaristía. Mira, cada día, y lo hacemos, y estamos empezando ahora, a lo largo del año litúrgico, empezamos en Adviento, quiero decir, escuchamos la palabra de Dios, especialmente, muchos momentos, especialmente en el sacrificio de Cristo, en la misa. Y a mí, precisamente esa escucha de la palabra de Dios y la meditación de la palabra de Dios me pone en disposición de seguirle mejor, esa disponibilidad de
de quién sigue a Cristo. Es decir, fijaros que tiene un sentido que además está muy especificado en el último momento de la misa, en la conclusión, el rito de conclusión, de yo he escuchado la palabra de Dios y ahora me pongo en camino para poder llevar esa palabra a los demás. Ite misa es. Podéis ir en paz, en castellano. Id, la misa está acabada. Es decir, id y anunciad, id el Señor. En el fondo, este es el sentido también que tiene lo que el Papa nos está pidiendo a todos los cristianos en este camino sinodal, también que la Iglesia está ahora metido y también la obra, lógicamente, ¿no? Pues porque seguimos esas indicaciones, ¿no? Estamos aprendiendo la palabra de Dios y estamos transmitiendo también a través de nuestra vida eso. A través de nuestra vida eso. Si yo escucho la palabra de Dios y la sigo, echar las redes a la derecha, lo hacen y hay pescado. Ve y lávate, le dice al ciego después y queda limpio. Y así, los mandatos de Cristo, la palabra de Cristo, fíjate que la escuchamos veces, en la oración, en la misa, en la charla, en la confesión, el Señor me está diciendo cosas a través de... Incluso en mi propia... En esos momentos en los que yo noto que el Señor me está pidiendo más o me está pidiendo cosas concretas. Está pidiendo cosas concretas. Hagamos pues un poquito de examen, ¿no? Y miremos, ¿no? Si de verdad... En ese sentido, podríamos decir, ¿no? Somos ejemplares, ¿no? Si mi vida no porque tenga que ser ejemplo, ni tenga que estar yo en el candelero nunca, no, sino porque de verdad, a pesar de, decir, porque se vea en mí, porque esté pensando en los demás siempre, porque no esté como embobado en mis tonterías, o en mis cositingas, si queréis, ¿no? Que a veces me bloquean o me dejan, o en mis pequeñas preocupaciones, o en mis bobadas, ¿no? Si me aprecian, no me aprecian, si cuentan conmigo, si valoran mi experiencia, sí. Hay que luchar mucho, porque también eso consuela a los que nos ven luchar, No para que nos vean, pero sí nos ven. Hay que ser ejemplares en trabajo profesional, porque también se hace mucho bien. Hay que ser ejemplares a la hora de hablar de los demás. Si hay que hablar, entendedme, porque eso hace mucho bien. Hay que ser delicados en el trato con los demás. Porque eso hace mucho bien. Eso manifiesta mucho lo que hay en el interior de una persona. Esa delicadeza, misericordia, comprensión, saber escuchar, saber estar, o sea, valorar lo que los demás hacen, dicen, hablan, cuentan. Hay que ir al lado de los demás, de nuestros amigos, ¿no? Nuestros colegas profesionales, porque también les ayuda simplemente el estar con ellos, el acompañarles, el ser con ellos Cristo, es decir, les llevamos, les vamos con ellos, ¿no? A todas partes, a acompañarles, ¿no? Que se vea que sonríes, que se vea que aunque estés cansado, eres servicial. Sí, que se ve que a veces momentos en los que como personas y como hombres pues lo pasamos mal y lloramos si tiene que ser, porque también eso es una manera de ser hombres. Cristo llora. Que se vea que ponemos empeño en atender a todos.
porque nos interesan, porque no nos son indiferentes. Que se vea, que sabemos transmitir las cosas que vivimos, ¿no? También, porque eso es una manera, yo diría, maravillosa también de propagar el reino de Dios. Claro, esto, fijaros, lógicamente, no son técnicas, no son planes simplemente que uno monta o hace tal, ¿no? Esto es la vida misma. Esto es propagar el amor de Dios que llevo dentro de mí. Y eso sale, es decir, porque es por sí mismo difusivo, como el bien, es propagarlo a través de mi vida. La vida de Cristo nos enseña muchísimo, ¿no? Pues todo lo que es lo ejemplar, ¿no? El Señor, lo ejemplar. Cómo nace, dónde nace, cómo obedece, la humildad de Cristo, el sujetarse a, y los años de trabajo, de vida oculta, maravillosos, donde podemos meternos en la oración y pensar cómo sería esa vida del Señor, ¿no? Pues tanto nos ayuda. Es decir, qué ejemplar sería también la vida de la Sagrada Familia. Cuánto bien haría en la normalidad de aquellos 30 años de rutina normal, salvo algunas excepciones, ¿no?, de cosas concretas que pasan, pero lo que conocemos es que no hace falta contar nada, porque el Evangelio basta, lo resume en una frase, 30 años de la vida del Señor, porque no pasa nada y pasa mucho. También son años de redención. También son años de redención. También es la redención. A mí me da siempre mucho consuelo, y se lo he dicho muchas veces en la predicación a los sacerdotes, sobre todo en las aldeas, que a veces los pobres tienen pocas horas de confesión y las que tienen va poca gente, ¿no? Pues a veces es un poco desesperante, ¿no? Decía un texto de Juan Pablo II que decía a un grupo de sacerdotes hace ya muchos años, decía, pensad también que esas horas de estar sentados, no son textuales, pero es la idea, de estar sentados en el confesionario cuando no viene nadie, esas largas horas, también son horas de redención, decía, ¿no?, de corredención en este caso. Bueno, pues también todo eso es corredención. La vida de Cristo, todo es tu vida, ¿no? Es decir, esos días normales, estábamos hablando antes, ¿no?, donde no pasa nada y pasan muchas cosas, son también días de labor, de santidad, de ejemplaridad, de corredención. ¿Cuánto bien hacemos con eso? ¿Cuánto bien? También estamos propagando de esa manera el amor de Dios. Así es. En las cosas más pequeñas, ¿no?, en el cuidado de las cosas de Dios, ¿no? Estamos propagando. Tiene muchísimo que ver esto, pues lógicamente, con la unidad de vida, ¿no? Es decir, porque es que es lo que vivimos y lo transmitimos, es lo que tenemos en el corazón y lo transmitimos, ¿no? Y entonces se ve que no estamos en eso finalmente imitando al Señor. Vamos a terminar. Vamos a pedirle a la Virgen precisamente todo esto, ¿no?, que ella nos ayude, como hizo ella, a acompañar de cerca al Señor. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor con el elogio a su madre. Bendito el vientre que te llevó, los pechos que te amamentaron, dice aquella mujer. Y el Señor dice algo que es clave, que es el resumen de lo que hemos hablado. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, pues Dios nos ha llamado para que hagamos eso. Dios nos ha llamado para que pongamos en práctica ese mandato,
como lo hizo María, como lo hizo la Virgen. Pidamos a la Virgen que sea así. Y vivamos, insisto, ¿no?, la normalidad de estos días de tiempo ordinario, convencidos de que es tiempo maravilloso. Por otra parte, de corredención, de amor al Señor, de imitar su vida, de hacer en nosotros la vida de Cristo ejemplarmente, con la ayuda de Dios, evidentemente, porque somos nosotros incapaces, ¿no? Solamente con la ayuda de Dios. Pedírselo a la Virgen nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.